Muy buenos días a todos y a todas. Le damos la cordial bienvenida a este seminario virtual internacional organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, por sus siglas FCDS Perú. Mi nombre es Manuel Zapata, trabajo como subdirector de FCDS Perú y tendré el gusto de acompañarlos como moderador durante esta jornada. Antes de iniciar, quisiera compartir algunas indicaciones con todos ustedes. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante las presentaciones para asegurar el buen desarrollo del evento. Asimismo, los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom. Al finalizar las exposiciones tendremos un espacio de diálogo con nuestros panelistas para responder la mayor cantidad de inquietudes posibles. Ahora sí, para dar inicio oficial a este encuentro, invitamos para las palabras de bienvenida a Andrea Buitrago. Andrea Buitrago es directora ejecutiva de FCS Perú y nos va a brindar, como ya les comenté, las palabras de bienvenida y va a inaugurar oficialmente este seminario. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días para todos y todas. En nombre de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCS Perú, les doy la más cordial bienvenida al Seminario Virtual Internacional Transparencia sobre los beneficiarios finales, una herramienta clave para combatir la minería ilegal y otros delitos ambientales. Agradecemos sinceramente su participación y el interés por acompañarnos en este espacio de diálogo e intercambio de conocimientos sobre un tema cada vez más relevante para la protección de la Amazonía y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. La minería ilegal y otros delitos ambientales no solo generan graves impactos sobre los ecosistemas y las comunidades, sino que también se sostienen mediante complejas estructuras empresariales y financieras que buscan ocultar a quienes realmente obtienen los beneficios económicos de estas actividades. En este contexto, la transparencia sobre los beneficiarios finales se convierte en una herramienta estratégica para identificar a los verdaderos responsables, para fortalecer las investigaciones financieras y promover una aplicación más efectiva de la ley. Desde FCS Perú venimos impulsando una agenda que integra la dimensión ambiental y la financiera para comprender mejor cómo operan estas economías ilícitas y generar herramientas que fortalezcan las capacidades de las instituciones y de los distintos actores comprometidos con la protección de nuestros recursos naturales. Nos honra hoy contar con la participación de destacados especialistas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF, de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, la UIAF, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, y de Catherine Alfonso, especialista y consultora para FCS Perú sobre transparencia corporativa, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre este importante desafío colectivo. Esperamos que este webinar contribuya a fortalecer la reflexión, el intercambio de experiencias y la construcción de soluciones conjuntas para enfrentar los delitos ambientales desde una perspectiva de cooperación, de transparencia e inteligencia financiera. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseo una excelente jornada y cedo la palabra para dar inicio a nuestro programa. Gracias, Andrea, por inaugurar este seminario web. Y para iniciar el bloque temático, hemos invitado a Catherine Alfonso, experta en transparencia corporativa, beneficiarios finales y flujos financieros ilícitos asociados a recursos naturales. Catherine ha brindado asistencia técnica a distintos gobiernos y organizaciones de América Latina, entre ellas FCS Perú. Su intervención nos permitirá comprender el contexto general de esta discusión. Creo que es clave a la luz de poder atender la problemática sobre la minería y otros delitos. ¿Qué son los beneficiarios finales? ¿Por qué son una herramienta clave para combatir la minería ilegal y otros delitos ambientales? ¿Cuál es su relevancia para fortalecer la transparencia y la gobernanza de los recursos naturales? Después de esta introducción de Catherine, empezaremos la conversación y observaremos detenidamente lo que los especialistas nos han presentado. Adelante, Catherine. Muchas gracias, Manuel y Andrea. Para mí es un gusto poder estar en este espacio, pues compartiendo algo de lo que hemos venido trabajando a nivel regional durante los últimos perspectivas.
para quienes no están relacionados con el concepto de beneficiario final, este es un concepto que surge en el marco de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es un concepto que viene muy anclado a las definiciones y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que para el caso de América Latina, GAFILAT, quienes han venido preocupándose por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en diferentes instancias y a nivel de los países que conforman y que son parte o miembros de Gafilat. Entonces ha sido un concepto que ha estado muy ligado a la inteligencia financiera, al trabajo de las fiscalías, al trabajo que busca determinar cuáles son esos delitos fuente de lavado de activos y poco, digamos, relacionado con la dimensión de los delitos ambientales. Y en esto, pues vamos a poder también escuchar la perspectiva de Eiti, que ha venido siendo muy vocal frente a la importancia de incorporar la transparencia de esta información en el marco de las industrias extractivas. Pero básicamente, de forma reciente, hemos podido evidenciar cómo países como Perú han encontrado que una de las principales amenazas y uno de los principales riesgos de delito fuente de lavado de activos es la minería ilegal. Y en Colombia también se ha determinado que la minería ilegal también está presentando y siendo un delito fuente muy importante para la lucha contra el lavado de activos. De esta manera, cobra mucha más relevancia comenzar a pensar cómo articulamos este tema de los beneficiarios finales con el sector extractivo, cómo lo vinculamos también a los delitos ambientales. Principalmente el GAFI se refiere al beneficiario final como esa persona natural, como esa persona de carne y hueso, esa persona física que de última instancia se beneficia o controla una estructura jurídica, bien sea una empresa, bien sea una estructura sin personería jurídica, como lo son las uniones temporales para el caso colombiano, o los trusts, o estos fondos, digamos, que se crean con el fin de operar, por ejemplo, contratos a nivel de contratación pública, o las empresas, digamos, de carácter normal que funcionan dentro de la economía legítima. Entonces, significa que la idea es poder identificar a fondo quién es esa persona que en últimas está detrás de estas estructuras. Pero esto qué tiene que ver y en qué se relaciona con el trabajo que tienen las unidades de inteligencia financiera. El GAFI, dentro de sus 40 recomendaciones que los países deben acatar en materia de transparencia y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, justamente habla de la recomendación 24 y la recomendación 25, que son las cuales pues invitan a los países a que esta información de la titularidad real de estas personas jurídicas esté disponible, se pueda identificar y las autoridades puedan acceder a esta información con el fin de investigar de forma efectiva pues quiénes son estas personas que están detrás de estas estructuras corporativas y de estas estructuras sin personería jurídica. Muy recientemente hemos visto que se están utilizando estructuras corporativas como uno de los principales mecanismos para poder facilitar delitos ambientales, principalmente con el fin de ocultar la identidad de personas pues reales de carne y hueso, que son quienes se benefician de manera última de muchos esquemas ilegales de minería, de tala ilícita, de tráfico de fauna. Esto lo hemos visto en un sinfín de casos, a nivel, digamos, periodístico, se han hecho muchas investigaciones al respecto. Y una de las medidas que más se está implementando para poder llegar a comprender quiénes realmente están detrás de todas estas cadenas de suministro es la figura de los beneficiarios finales. Así que ha sido muy importante ver cómo a nivel Colombia y a nivel Perú, para el caso de los panelistas que nos acompañan hoy, pero también en muchos más países de América Latina y el Caribe, se han implementado registros privados de beneficiario final a nivel institucional a los cuales tienen acceso ciertas entidades, como lo es el caso de las unidades de inteligencia financiera, las superintendencias de banca, las fiscalías, y que han permitido recopilar la información de ese beneficiario final por el reporte que hacen pues, los directamente sujetos obligados de esta obligación, dependiendo con la definición de beneficiario final para cada país. Esto ha sido una tendencia muy reciente de los últimos 5 años en los cuales muchos países han optado por tener registros, pero que adicionalmente también las agencias de minería y algunas otras entidades que están en el ámbito de lo ambiental, pues también han venido dentro de sus procesos de debida diligencia y de cumplimiento, pues requiriendo que las personas que son sujetos obligados, pues puedan reportar también la información del beneficiario final. Así que es un tema que no se restringe exclusivamente a la existencia o no de un registro privado,
sino también a todos esos mecanismos de debida diligencia que los diferentes actores que son sujetos obligados de medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo deben implementar a la hora de establecer cualquier tipo de transacción o relación con algunos de estos actores. Muy recientemente también ha habido informes que han denunciado cómo la tipología de lavado de activos más frecuente en casos relacionados con delitos con recursos naturales es justamente la utilización de empresas fantasma o empresas fachada. Esto lo hemos visto de forma reiterativa en muchos de los casos más sonados recientemente en materia de minería ilegal, tanto para Colombia como para Perú. Y aquí es donde va a ser fundamental, y esa es la razón por la cual contamos hoy con panelistas de las unidades de inteligencia financiera, comprender cómo se ve esto en la práctica, cómo a través de los casos de investigación en estos esquemas criminales se identifica que hay utilización de empresas, se identifica que hay personas que evidentemente están ocultando su identidad a través de estas estructuras y que están jugando un papel muy importante para justamente mover los flujos ilícitos relacionados con estas actividades. Algunas tendencias que hemos podido evidenciar a nivel internacional frente a esta utilización es justamente utilizar empresas para justificar compras directas a personas inexistentes, esto en el ámbito de la minería, operaciones ficticias e injustificadas a proveedores fachada, sin vínculos comerciales reales ni relacionados, proveedores exclusivos o inexistentes justamente para legitimar, por ejemplo, oro ilegal o cualquier otro de mineral que se ha extraído de forma ilícita, transacciones ficticias masivas. También hemos visto el abuso de la figura de comercializadora internacional, que es una figura, digamos, pues asociada a la exportación final de el oro principalmente y que también ha venido facilitando pues algunos esquemas de lavado de activos, triangulación fronteriza, la existencia de personas políticamente expuestas en la cadena de suministro que no se evidencian porque están pues ocultas bajo estas empresas o bajo estas estructuras corporativas que les permiten tener opacidad. También el control oculto de la titularidad minera en la MAPE, digamos, y esto más asociado al esquema pues de cómo funciona la minería MAPE en el Perú. Y la integración también de beneficiarios mediante diferentes empresas que pueden tener titularidad en diferentes áreas de la cadena de suministro, particularmente del oro. Entonces, esto como un abrebocas a por qué es importante que comencemos a conversar y a juntar estas dos conversaciones, que comencemos a entender como autoridades, pero también desde la sociedad civil, cómo podemos seguir haciendo un seguimiento efectivo a comprender el problema del delito ambiental desde todas las aristas y desde una mirada mucho más estructural y no solamente enfocada desde el territorio, sino también para evaluar cómo los diferentes actores en la cadena de suministro finalmente terminan facilitando ciertos esquemas ilegales. Y aquí va a ser fundamental conocer la experiencia de las unidades de inteligencia financiera que nos acompañan el día de hoy. Así que yo creo que podemos darle paso al siguiente panelista. Muchas gracias. Gracias, Catherine, por ofrecernos este marco conceptual que nos permite comprender la importancia de este tema y ubicarnos también justo en en dónde se mueven los beneficiarios finales, ¿no? Cuando hablamos de beneficiarios finales, ¿dónde los ubicamos en la cadena asociada a la problemática sobre la minería ilegal y otros ilícitos que convergen con ella? Gracias nuevamente. A continuación va a acompañar Diego Ulloa. Diego Ulloa es analista de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros y FP del Perú. Diego es economista peruano, especializado en regulación e inteligencia financiera. Actualmente se desempeña como analista de la UIF y él nos compartirá la experiencia peruana en el uso de la información asociada a los beneficiarios finales, la perspectiva de inteligencia financiera. Diego, bienvenido. Gracias por unirte y sumarte a esta conversación. Adelante, te cedo la palabra. Listo, gracias, Manuel. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer por la invitación. Y bueno, nosotros como UIF Perú vamos a dar una perspectiva vamos a empezar por un análisis estadístico, por así decirlo, de cómo ha ido evolucionando esta problemática de los delitos ambientales y el tan famoso término conocido beneficiario final, ¿no? Asimismo, ver qué características tienen nuestros casos y por último también vamos a ver ¿por qué es tan importante esto, considerando los casos que nosotros vemos como lavado de activos vinculados a algún delito ambiental, principalmente enfocado en minería ilegal y tala ilegal? Como en primer lugar tenemos
nosotros el año pasado hemos publicado una evaluación nacional de riesgos como de Superintendencia de Banca y Seguros, a la cual pertenece la UIF, y hemos podido advertir de que la minería ilegal, sabemos que año tras año viene siendo una de las amenazas o los riesgos más importantes que tenemos en el país. Está en el primer lugar. Es decir, es la principal actividad en el Perú que puede generar fondos de origen ilícito y puede ser utilizada para realizar el lavado de dinero provenientes de otras actividades ilegales, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico, corrupción de funcionarios, crimen organizado, etcétera. Aquí podemos ver una estadística general en los últimos 10 años, cómo ha ido la evolución de nuestras comunicaciones de inteligencia financiera que nosotros hemos emitido como UIF Perú, y podemos advertir que en primer lugar, esto va acorde también a la NR que presentamos el año pasado. En primer lugar, se mantiene la minería ilegal, si se dan cuenta, por casi el triple del segundo delito, que es el de delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, esto sí advierte, esto señala de que la minería ilegal es un delito que prácticamente está abarcando todo el esfuerzo de la UIF para poder combatirla, ¿no? De igual manera, aquí también tenemos a la tala ilegal. Si bien es cierto, quizás no está en el ranking, en el top 5 por así decirlo, de los delitos precedentes con mayor incidencia, sin embargo, ocupa un lugar importante también en nuestra NR y en nuestras estadísticas como producción de la UIF. Asimismo, ya acercándonos un poco más al marco de mi hemisferio final, aquí podemos ver una estadística general, no necesariamente vinculada a delitos ambientales, sobre las principales tipologías advertidas en los documentos que nosotros hemos emitido como UIF Perú. Y vemos dos tipologías, las que están enmarcadas en el cuadro rojo, que están vinculadas a la utilización de empresas fachadas donde no se puede identificar al beneficiario final. Es decir, no se puede identificar a la persona o organización criminal o el grupo económico que estaría liderando, financiando, manejando estas empresas dedicadas a la exportación, por ejemplo, sea de oro, sea de tal ilegal, sea de fauna silvestre, etcétera, ¿no? En primer lugar, tenemos las operaciones realizadas con empresas ubicadas y o constituidas en paraísos fiscales, cuyos ordenantes y o beneficiarios finales son de difícil identificación. Nosotros como UIF hemos advertido varios casos, sobre todo vinculados a minería ilegal, donde los fondos una vez pagados por producto de la minería ilegal, son transferidos a favor de países que tienen características de paraíso fiscal. Y cuando nosotros queremos saber quién es el beneficiario de estas empresas, es de muy difícil obtención. Es sumamente difícil poder obtener quién es esta persona. O a veces encontramos también la estructura corporativa donde existen 10 empresas atrás de esta empresa, ¿no? Entonces, se nos complica bastante poder identificar quién es el dueño, por así decirlo, de esta empresa. Y bueno, la otra tipología es la utilización de empresas fachada, que esta sí es una tipología clásica, en realidad casi para todos los delitos, pero también en minería ilegal. Son empresas que se dedican a la exportación de oro, de mineral desde Perú, por ejemplo, donde tú los ves y no tienen un capital social conforme a la actividad, solo son creadas por 3 meses para exportar cierta cantidad de oro. Antes de la exportación son creadas una semana antes, etcétera. Que igual vamos a ver esas características más adelante. Entre los casos de minería ilegal que nosotros tenemos como UIF, que hemos elaborado en los últimos años como UIF Perú, existen ciertas características. Aquí hemos tratado de poner las características más acorde al tema que estamos viendo, ya que hay otras características financieras, no significa que estas sean las únicas, pero más acorde a la problemática del beneficiario final, ¿no? Primero, el uso masivo de empresas fachadas, como lo comenté hace un momento. Son empresas que exportan millones de dólares sin tener un perfil económico acorde. ¿A qué nos referimos a este perfil económico? Capital social de 1.000, 2.000 dólares. Empresas constituidas una semana antes de que inician su actividad comercial. Empresas que no tienen deuda en el sistema financiero, no tienen aumento de capital. Y como sabemos, la actividad ambiental, por así decirlo, extractiva ambiental, sea minería o sea tal ilegal, son actividades económicas que requieren mucho capital. No es que una persona de a pie pueda decir de la noche a la mañana, mañana voy a hacer mi concesión minera, voy a comenzar a exportar oro. No, necesitamos un capital considerable, ¿no? Entonces, las empresas que comienzan a realizar esta exportación de oro no tienen este perfil económico acorde a esta actividad. Luego tenemos el uso de testaferros, que ya nos vamos por el lado de quiénes serían los posibles dueños de esas empresas o los dueños en papeles, ¿no? Si nosotros vemos en registros públicos, estas empresas que se dedican a la exportación de oro, que exportan millones de dólares, ¿a quiénes registran como titulares? A personas que tampoco tienen un perfil económico acorde a esto. Es decir, personas que en papeles son de bajos recursos, no tienen activos, no tienen un trabajo económico formal aparente. Y digo esto aparente porque es en base a las bases de datos que nosotros tenemos acceso como UIF.
¿no? Es decir, puede haber personas que sí tengan un trabajo económico, que sí tengan un perfil económico, pero en la base de datos de la UIF no tienen estas características, ¿no? Que en realidad son muy pocas. Nosotros abarcamos muchas bases de datos que sí nos permite poder identificar el perfil económico de estas personas. Ahí, Ricardo, por favor, si nos ayudas con tu micro. Gracias. Listo. Bueno, por último, bueno, para ir terminando, la alta incidencia también de lavado de oro. Si bien es cierto, nosotros como IF no perseguimos el delito de minería ilegal propiamente dicho, nosotros vemos el flujo financiero que se produce a través de esta actividad, hemos podido advertir concesiones que aparentemente producen altas cantidades de oro. Es decir, concesiones que están en el Reinfo, que su capacidad real, por así decirlo, de maneras cifras totalmente abstractas, producen 10 kilos de oro, en realidad ellos declaran que tienen la capacidad de producir 10 kilos de oro, ellos declaran haber producido 100 kilos de oro, ¿no? Entonces también es importante poder conocer quiénes supuestamente son los beneficiarios finales de estas concesiones, no solo de la empresa exportadora, que no necesariamente va a ser la empresa que extrae el oro o la persona que extrae el oro. Entonces también aquí va a ser crucial poder conocer quiénes son los financistas o quiénes están financiando esta actividad. Y por último, el uso intensivo de efectivo, donde encontramos alta incidencia de retiros en efectivo en zonas de alto riesgo para la minería ilegal u otro delito ambiental como la tala ilegal. ¿Por qué? Porque recordemos que los retiros en efectivo es el peor enemigo de la economía formal y de las investigaciones, donde se busca sancionar a alguien. ¿Por qué? Porque no podemos seguir el rastro de este retiro en efectivo. Es decir, un minero ilegal puede recibir 10 millones de dólares producto de la exportación de oro, todo lo retira en efectivo y lamentablemente la UIF no puede hacer el rastro de este dinero, ¿no? Por lo cual nosotros también tenemos que promover la investigación conjunta con la policía, con el Ministerio Público, con las entidades que están encargadas de realizar el trabajo en campo. Y la utilidad del beneficiario final, para ir terminando ya. ¿Cómo puede ayudar en las investigaciones poder identificar el beneficiario final? Si bien es cierto, esta no es la solución a todo el problema, pero sí es una herramienta muy importante que va a permitir realizar investigaciones oportunas, eficaces, donde se sanciona a la persona verdaderamente responsable, ¿no? En primer lugar, tenemos la identificación de la persona que ejerce el control. Es decir, permite ir más allá de la persona jurídica, por así decirlo, y poder identificar a la persona natural que se esté beneficiando de esta actividad. Es decir, no al titular que está exportando millones de dólares a través de oro, sino quién es el que está financiando atrás de esta persona, quién es el que ha contratado a esta persona que funciona como testaferro para poder identificar a este financista. Luego, la trazabilidad de la cadena de valor. Permite identificar quién está detrás de toda la ruta del recurso ambiental, como lo comenté hace un rato, a través de las concesiones, es decir, quién financia la actividad. Luego, poder sancionar o investigar al verdadero responsable. Hemos visto, de acuerdo a prensa, que las autoridades a veces sancionan o llevan a juicio a personas que en realidad son los testaferros, son de fácil, son de fácil contratación, por así decirlo. Metes a la cárcel o atrapas a un exportador de oro, por ejemplo, pero el beneficiario, el que está atrás, el que maneja toda la organización criminal, automáticamente va a encontrar otro testaferro que le permita seguir haciendo esta actividad, continuando esta actividad. Luego también ya por el lado del sistema de sujetos obligados, mejora el sistema PLAF. ¿Por qué? Porque permite a los sujetos obligados, que son las empresas que están obligadas a reportar operaciones sospechosas al UIF, poder activar sus alertas o su sistema de prevención cuando ellos puedan identificar estructuras empresariales que tengan como objetivo ocultar el verdadero dueño. Por eso es importante también poder llegar a compartir estos conocimientos del beneficiario final, su normativa, sus tipologías, etcétera, al sector privado. Porque en realidad ellos son los que van a proveer información a toda la UIF para poder realizar estos casos. Si ellos advierten, por ejemplo, que una empresa está exportando 100 millones de oro, perdón, 100 millones de dólares en oro anualmente, y ven que atrás de esta empresa, los titulares o los socios de esta empresa son otras empresas, y atrás de estas empresas son otras empresas, y después, por ejemplo, una empresa constituida en un paraíso fiscal, y este ya es una señal de alerta, no significa que sea ilegal, pero sí ya sería una señal de alerta para que ellos puedan reportar a las autoridades correspondientes. Y por último, la efectividad de investigaciones. Permite desmantelar a las organizaciones criminales desde el fondo. Por ejemplo, esto sí hemos tenido mucho éxito en casos de extorsión, donde sí hemos podido determinar quién es el verdadero beneficiario final o quiénes serían los líderes de esa organización criminal y poder desbaratar toda esta organización criminal, ¿no? No solo al que está operando o el que realiza esta actividad económica, sino quién está financiando. Y eso es todo, y espero haber compartido con ustedes ideas muy interesantes.
Gracias. Por supuesto, Diego, súper interesante lo que nos compartes, porque además desde una perspectiva táctica operativa nos ayudas a ubicarnos en, ok, ¿por qué es importante? ¿No? ¿Qué pasa cuando tienes estas cadenas de empresas fachadas que se constituyen unas tras otras y que complejizan muchas veces la investigación? Además, sabemos que en los últimos tiempos, a partir del incremento del índice de criminalidad asociada a la minería ilegal, existe un trabajo estratégico y robusto entre la UIF, Perú, y las distintas fiscalías, tanto la Fiscalía de Crimen Organizado como las fiscalías ambientales que hacen pedidos, solicitan información, y la UIF está siempre dispuesta a acercar y trabajar más estrechamente. Así que gracias por esa información. A continuación, vamos a presentar a Carlos Roncancio, ¿no? Carlos viene representando a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF de Colombia. Carlos es contador público y especialista en gerencia financiera. Es profesional, como ya lo señalé, de UIAF, con experiencia en análisis financiero, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales, con experiencia también en análisis financiero y delitos ambientales, ya lo señalé también. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Manuel, para todos los Podemos que ver están presentes, ¿me escuchas? Sí. Te escuchamos perfecto y podemos ver tu presentación. Si la puedes poner o agrandar, sería genial. Gracias. Listo. Bueno, Manuel, todos los presentes, muy buenos días. De antemano agradecemos la invitación de FCS, Colombia y Perú. Esos espacios para nosotros son significativos y a continuación vamos a hablar de algo que marca el hito y marca la importancia de por qué el sesgo de la sobrevivencia, este paradigma y este proceso que permite identificar a Abraham Wald cuando identificaron los aviones estadounidenses que llegaban de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a darse cuenta que, como ustedes pueden ver en la pantalla, que siempre tenían impactos en lo que eran sus alas y toda la cobertura de los aviones. Los especialistas reforzaban esos aviones para poder tener mejores operaciones y que los aviones sobrevivieran. Pero este señor, Abraham Wald, se dio cuenta de que no era necesario reforzar las zonas que ya venían con impactos porque eran aviones que regresaban. Aquí es donde él, su teoría la reformó y se dio cuenta que los aviones donde mayor impacto recibían eran en sus motores y la cobertura de la parte de los pilotos. Sin embargo, eran aviones que no regresaban. Dicho paradigma permite reforzar las zonas donde no vemos el impacto. Y aquí es donde cuando hablamos de delitos ambientales, hablamos de finanzas criminales e inteligencia financiera, nos damos cuenta que desde la cobertura financiera, nosotros ¿qué vemos? Vemos los títulos, vemos los insumos, vemos toda la gestión de los títulos mineros, las operaciones que hacen parte de dicho incremento significativo en la minería ilegal, hasta las mismas cuentas bancarias las podemos ver, pero no vemos el beneficiario final. Y ahí es donde planteamos una pregunta, es siempre tratamos de impactar desde lo fiscal, desde lo de inteligencia financiera, lo que sí es visible, pues hagamos un impacto a esas personas que no hacen parte de la trazabilidad, como bien ya lo ha comentado Diego de Perú, como ya lo habían comentado en la introducción. Este es el impacto que porque el beneficiario final desde la UIAF, desde la perspectiva financiera e inteligencia, tiene un impacto sustancial. Y aquí vamos a hablar de minería en Colombia. Alrededor de este tiempo se ha avanzado en todo lo que corresponde a inteligencia financiera enfocada en delitos ambientales, donde estas coberturas permiten traer principalmente el estudio de la evaluación de riesgo del 2023, donde también como Perú tenemos diferentes y significativas falencias en cuanto a amenazas, vulnerabilidades y una vulnerabilidad que está arraigada de todo lo que corresponde a los reportantes finales, a lo que corresponde la legitimidad fiscal, la legitimidad de gobernanza en cuanto a delitos ambientales y permite evidenciar que la efectividad del control en minería ilegal es muy baja. Y aquí es donde desde la UIAF y la inteligencia financiera se ha enfocado en generar, primero,
pues, los reportes de operación sospechosa, actualizaciones a todos nuestros reportantes, a toda la cadena de suministro que hace parte fundamental de estas evaluaciones y que son nuestros reportantes. Ahora bien, desde la unidad y aquí en Colombia hay una legitimidad en cuanto a la base de datos que se han buscado más entidades nos reporten a nosotros, desde bases internas y también sujetos obligados que robustece ese análisis y robustece esa calidad de información que desde la inteligencia financiera, que posterior a ella va a ser insumo para todo lo que corresponde de un proceso penal y demás, pues va a ser una base fundamental para nosotros. Ahora bien, como ya se ha comentado, el beneficiario final, el registro único de beneficiario final, siempre va a tener que es una persona natural. No vamos a hablar de una fachada, un holding, porque siempre las personas naturales son los responsables fiscales ante una autoridad, ante todo lo que corresponde fiscalmente en Colombia. Va a tener un control de titularidad que siempre va a ser responsable de esa persona. Aquí, cuando hablamos del beneficiario final, no es las empresas, no es una firma, siempre va a ser una persona natural. Aprovechamiento económico, quien tiene y subyace y goza de utilidades y rendimientos de dicha actividad. Y aquí es donde encontramos los criterios para su identificación. Primero, participación directa e indirecta. Y aquí es donde más y sobre todo el 5% de la persona natural posee, empieza a tener un capital social y es ese capital donde tiene un insumo de derecho, voto, beneficio dentro de una entidad jurídica. Como segundo, también tiene un control efectivo, que es la persona natural que ejerce control de otros medios, acuerdos de accionista, la junta, la potestad directa para tomar decisiones. Y por último, el representante legal. Y aquí es donde toda esta cadena y todo este eslabón, desde el RUP, nos permite identificar en bases de datos quién es el beneficiario final. Pero no siempre es una identificación clara, porque esa ausencia o ese beneficio va a tener una mayor reporte de autoridad y gestión. Cabe resaltar, y como los que estamos presentes en este foro, esta conversación, pero no sobra, los actores de la minería parten en tres eslabones que son fundamentales. La cobertura puede ser mucho más grande, pero hablamos de explotadores mineros, que es de donde nosotros, desde la unidad, hablamos del origen del mineral, hablamos del comercializador, las plantas de beneficio, las casas de fundidoras, empresas exportadoras y hablamos por último de la exportación, que es la comercialización internacional. Esta comercialización internacional tiene un impacto fundamental porque si hablamos de un origen, que es la explotación, estamos hablando de un posible beneficiario final o donde llega el oro y demás recursos que muchas veces se desconocen las trazabilidades de las autoridades. Es aquí donde la Agencia Nacional Minera de Colombia, como autoridad minera, tiene una responsabilidad y ha actuado particularmente con nosotros con una responsabilidad en mostrar siempre esa trazabilidad del mineral, sus registros, sus exportaciones, hasta llegar al insumo más importante que también permite una correlación, que es el dato de las regalías. El dato de las regalías es un porcentaje en el cual nos permite confirmar la trazabilidad completa de dónde extraen el título, de dónde extraen el mineral, y es allí donde también los análisis se vuelven mucho más ricos, más sustanciales en los momentos de la minería. Aquí queremos mostrarles a ustedes el registro único de beneficiario final, cómo lo vemos nosotros desde la UIAF en cuanto a lo que corresponde a minería. Aquí tenemos las leyes que imparten desde la Dirección de Aduanas Nacionales, como también de la Agencia Nacional de Minería, quienes ellos tienen la facultad directa de tener una transparencia a lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, a las superintendencias, para tener acceso total del RUP. Y aquí es donde estas autoridades ya empiezan a generar escudos desde la implementación, desde el control y demás. Como bien conocemos, la minería ilegal tiene diferentes etapas. Los títulos mineros es un eslabón fundamental donde el beneficiario final pierde rastro. ¿Por qué pierde rastro? Porque desde la normativa colombiana tenemos al titular minero, pero también tenemos a los contratos y subcontratos que son terceros y acuerdos entre terceros que no son evidentes en una trazabilidad. Al no ser evidentes, generan posibles y importantes problemas porque no es claro ver quién es el beneficiario o el dueño real del título. Cabe resaltar que en Colombia, quien es el dueño del título no es el explotador. Y al tener esto claro, yo puedo ceder un contrato,
para que en Colombia otra persona con una capacidad técnica, operativa y financiera pueda explotar ese título que el poseedor inicial no tiene esa capacidad. También tenemos las comercializadoras nacionales, también tenemos las plantas de beneficio, que aquí estas plantas de beneficio no son los mismos dueños de las comercializadoras nacionales, sino son terceros que hacen parte de esa gestión comercial, gestión de trazabilidad, fundiciones y demás. Y por último, que es una cadena transversal, que es las comercializadoras internacionales, bien conocidas como CEIs. Para nosotros tener claro, para hablar de beneficiarios finales hay que conocer primero una cadena de suministro. Yo no puedo hablar de un beneficiario final sin tener un contexto, y ese contexto siempre va a tener una trazabilidad, y siempre la trazabilidad genera desafíos desde las entidades financieras e inteligencia como la UIAF, en general gobernanza nacional de las entidades estatales. Nos damos cuenta que la multiplicidad de figuras de explotación generan siempre esta trazabilidad y estas dificultades, como también la dispersión y calidad de data entre centros de instituciones. Cada entidad tiene información diferente, cada convergencia, y aquí quiero ser explícito, la unidad de medida del gramo, del kilogramo, del peso del oro. En las exportaciones hay una unidad de medida, en las bases de datos de otras entidades, otras unidades de medida, y la idea es lograr hacer una convergencia de esas unidades, que la trazabilidad sea totalmente exacta. Formas de pago en efectivo, la multiplicidad de pagos en efectivo, Bitcoin o otras monedas que conocemos, rangos de detención de inteligencias financieras, las ponderaciones de interés que cada inteligencia financiera a nivel regional le da a estos análisis, a estos reportes de operaciones sospechosas, y por último, las nuevas modalidades de pago. Es bien que conocemos el modelo analítico para la detección de financieros, y este modelo analítico tiene operaciones financieras netamente rastreables. Tenemos información espacial, que aquí es donde la entidad financiera se tiene que actualizar y tiene que generar mejores análisis y convergencia estatal con todas las entidades, porque aquí es donde tenemos que también conocer dónde está ubicado estos fenómenos, tanto todos los CHAFE y todo lo que corresponde geoespacialmente a la ubicación de los títulos, como también a las transacciones de las operaciones bancarias, pero también desde los cajeros, las oficinas y todo esto transversalmente operaciones. La trazabilidad, cómo funciona la trazabilidad del oro desde su extracción a su exportación. Y por último, el flujo de insumos, que realmente es importante, porque en estos análisis financieros yo no puedo dejar a un lado los insumos, porque el insumo muchas veces es el que me trae la persona de interés. Y esta gestión de insumos tenemos que seguir el dinero, pero también seguir el gramo. Tenemos que entender que el que compra la maquinaria amarilla, el que compra el mercurio, el que compra el explosivo, no siempre es el dueño de la mina, no siempre es el dueño del mineral, no siempre es el dueño de toda la cobertura, la envergadura del análisis, sino siempre también va a ser un tercero, un testaferro o una persona que cumple esa función. Pero en otros casos sí puede ser la persona de interés que se encarga de generar ese control total de la cadena de insumos. Es aquí donde el modelo de análisis de bases de datos disponible es tan importante para conocer una explotación, conocer las personas de interés, los eslabones importantes, las redes transaccionales, los vínculos, porque es que si yo no genero una red societaria, una red de vínculos, una red geoespacial, no va a ser tan fácil conocer todo lo que corresponde a la articulación de una estructura. Yo no puedo quedarme en un eslabón único, en una persona sola. Yo tengo que conocer la estructura para poder impactar realmente esta organización. Es por eso que desde la UIAF hemos generado una perspectiva de un perfil de comercializadoras de oro. Este es un ejemplo en cuanto al beneficiario final. Es como nos damos cuenta que una posible comercializadora de oro o un establecimiento comercial que tiene un titular, pero el establecimiento comercial empieza a tener diferentes fallas, como matrículas de Cámara de Comercio canceladas, NIT errados y cancelados, establecimientos comerciales cancelados, ventas de oro superiores a 1.000 millones anuales, entre otras, y crecimientos sustanciales, más de un establecimiento comercial en la misma dirección, con el mismo dueño, pero no se identifican otros establecimientos, pero se multiplican, nombres de comercializadores que no hacen parte de la referencia a su actividad, entre otros análisis y entre otras identificaciones.
Hasta este punto nos damos cuenta que la importancia de la inteligencia financiera tiene una cobertura significativa, muy grande. La extracción es un reto, la comercialización es el segundo reto y la exportación es el tercer reto, pero estos tres retos tienen eslabones relativamente importantes. Es por eso que aquí queremos mostrarles un caso práctico, un caso que desde la UIAF se ha identificado en diferentes análisis, en diferentes operaciones. Es como conocemos desde el primer eslabón de izquierda a derecha, el vendedor nacional que tiene un impacto de exportaciones a zonas francas, a comercializadoras nacionales, y esta venta del mineral y la exportación se identifica que se envía a todo lo que corresponde a comercializadoras internacionales. Comercializadoras internacionales que tienen una participación del 70% o más y son controladoras y subordinadas nacionales, que estas empresas extranjeras, al ser controladoras, ejerce un mayor porcentaje de participación. Entonces, no siempre se identifica el regreso de divisas de estas comercializadoras, ya que esta creación de empresas permiten que estas estructuras no retornen todo su ingreso, sino se quede en los países de exportación la mayoría de estos recursos. Estas figuras son un poco más complejas, los análisis, porque al no reintegrar toda la divisas o todo lo que posiblemente se exportó y ese beneficio de lo exportado, pues genera dificultades en los análisis y la identificación de que posiblemente se han identificado empresas fachadas nacionales e internacionales que únicamente suplen es para canalizar recursos. Al canalizar dichos recursos, pues la trazabilidad del beneficiario final en el país extranjero se pierde. Aquí es también donde queremos mostrar la importancia de conocer los títulos mineros, la importancia de conocer geoespacialmente cómo funcionan, quiénes son sus dueños, quiénes son las personas que detrás de esa titularidad existen, quién es el que le está vendiendo los insumos. Este es un ejemplo de las redes transaccionales y aquí quiero ser explícito porque cada rol y cada persona converge un papel fundamental. Cuando nosotros tenemos información y todas las entidades judiciales tienen identificadas personas naturales y jurídicas, se vuelven principales, pero esos principales no quieren decir que sean los realmente articuladores financieros de dicho análisis. Y aquí es donde en color verde se puede identificar esos terceros que aglutinan, que acumulan la mayor flujo de efectivo, el mayor flujo societario, el mayor flujo de interés, donde se vuelven el principal análisis porque es el articulador de toda la red. Y ese es un ejemplo donde estos articuladores generan mayor importancia. Aquí es esquema de operaciones, donde identificamos operaciones con operaciones extranjeras, pero aquí es donde se enriquecen los análisis, porque estos beneficiarios nos permiten identificar el dueño de la maquinaria amarilla, el dueño de la comercializadora, el dueño de la empresa nacional e internacional que compra y vende oro, pero también toda la red de zona franca, quienes son los real beneficiarios de dichos recursos. Aquí podemos ver en color naranja el tercero A, que realmente es la persona que mayor recursos y articulaciones genera en sus flujos financieros y que es el que retira la mayor parte de dineros en efectivo de las empresas y las estructuras posiblemente fachadas en los análisis. No puedo dejar pasar esta presentación donde el modelo general de la cadena de suministro de oro permite presentar que inicialmente en Colombia, como país articulador inicial, nos damos cuenta que la gestión de insumos recae en muchas personas. Esto no es una gestión de una persona y es por eso donde somos enfáticos en que esto es una estructura y las estructuras están organizadas para tener los establecimientos comerciales, comercializar, vender y tener todo este círculo para poderlo exportar al país 2 y al país 3. Así resumido, continuando con las tipologías que se han creado desde la UIAF, se han establecido establecimientos comerciales que tienen diferentes socios, diferentes representantes legales, establecimientos comerciales que no tienen la capacidad de actividades económicas para vender oro, pero son establecimientos comerciales que sus actividades principales corresponden al transporte, corresponden a la cría de ganado bovino y bufalino, a constructoras, pero terminan vendiendo oro. Entonces, aquí en estas tipologías se identifica que estos beneficiarios finales, que estas estructuras crean fachadas o holdings para poder justificar tributariamente
dicha comercialización y beneficio económico de dicha estructura. Por Carlos, perdón. último, sí, Carlos, señor. sí, justo tienes 1 minuto y medio. Claro que sí. Gracias. Ya por último, tenemos una de las tipologías que mayor ha generado este enriquecimiento de información que corresponde a la comercialización nacional. Es donde identificamos las diferentes eslabones y personas con roles diferentes que convergen no solamente sectores como la ganadería, sectores como la maquinaria y compra de maquinaria amarilla, estaciones de servicio que son el flujo completo para el insumo del oro, pero también identificamos que son estructuras que subyacen para enriquecer no solamente la minería en Colombia, sino también la trata de blanca, para el narcotráfico, para las exportaciones ficticias, entre otros delitos que hacen parte de lavado de activos y entre otros que son subyacentes. No siendo más, agradecemos muchas gracias por la atención, por la invitación y hasta aquí llegamos nosotros. Gracias. Gracias Carlos por la excelente presentación. Me encantó ese ejemplo inicial del avión, y estos puntos ciegos, ¿no? O estas cosas que no se observan preliminarmente para poder ser más efectivos en las recomendaciones y en la implementación de medidas. Buenísimo, gracias. Con Eh, gusto. Cerrando el bloque ya de presentaciones, nos acompaña Esteban Manteca. Esteban es representante del Secretariado Internacional de la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas, quien lidera el trabajo para América Latina y el Caribe en la implementación justamente del estándar EITI, ¿no? Esteban es politólogo con más de 15 años de experiencia profesional en el análisis político, ¿no? A través de consultoría, asesorías en asuntos gubernamentales también, políticas energética y transparencia han sido sus temas históricamente especializados. Actualmente lidera, como ya comenté, el equipo de América Latina y el Caribe en apoyo a la aplicación del estándar AIT en los países del continente. Esteban nos compartirá las perspectivas internacionales sobre la importancia de la transparencia de los beneficiarios finales y los avances del estándar AIT en esta materia. Esteban, gracias una vez más por aceptar la invitación. Eres más que bienvenido y adelante te cedo la palabra. Gracias, Manuel, muchas gracias. Quisiera agradecerles primero a FCDS por la invitación. Nos da mucho gusto estar acá también y platicarles un poco de cuál es el enfoque de AIT frente a la transparencia de los beneficiarios finales. Hemos escuchado presentaciones súper interesantes sobre cómo la consolidación de las instituciones y de los procesos institucionales em, en la conformación, en la verificación de la información de los beneficiarios finales se ha ido fortaleciendo en América Latina, lo cual nos parece súper positivo y lo hemos recogido también en las validaciones que hacemos de AIT, tanto en Colombia como en Perú, en las que reconocemos cómo el marco institucional ha venido avanzando. Sin embargo, sí quiero empezar muy claramente y muy provocador. El AIT es la iniciativa que demanda la transparencia de la información de los beneficiarios finales para que esté al acceso de todos. Todas y todos debemos saber quiénes son los dueños de las empresas que explotan los recursos públicos, los recursos extractivos que son de todas y todos. Em, ¿Qué queremos decir con la transparencia de los beneficiarios finales? Ya lo platicó también Catherine muy rápidamente, pero es que se divulgue claramente quiénes son las personas físicas que en última instancia controlan o se benefician de una empresa, de un fideicomiso o de otra entidad jurídica. Déjenme hacer nada más aquí un ejemplo muy breve. Yo soy mexicano. En México la transparencia avanzó bastante, en particular con toda la parte del uso de recursos públicos. Cualquier beneficiario de un proyecto, de un programa público, así reciba menos de $100 al mes, debe publicar su nombre, debe publicar su dirección, debe publicar cuál es el proyecto del que se beneficia, porque recibe recursos públicos, recibe recursos del Estado, ¿no? Y todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Cuando hablamos de eso, decimos, claro, está muy bien, y también, por supuesto, una empresa que recibe un beneficio fiscal, etcétera, deberían también beneficiarse de publicar esa información. Eso lo sabemos todos y estamos todos de acuerdo. Cuando hablamos de quién se beneficia de la explotación de recursos que nos pertenecen a todos, ahí empezamos con algunas dudas. Y ya no estamos tan contentos con que esta información se publique. ¿Por qué no?
si es información, o sea, si el principio de que la señora o el señor que reciben un subsidio de menos de $100 es que como utiliza recursos públicos, yo tengo que saber cuál es el destino de esos recursos públicos. Cómo se los gaste, no me importa, pero el punto es, sé que recibió recursos públicos, ¿no? Bueno. ¿Por qué no utilizamos la misma lógica para alguien que se beneficia de un recurso que nos pertenece a todos y que el Estado le concede en una concesión abiertamente una licencia a explotar un recurso que es de todos? Es el mismo principio. Tendríamos que tener la misma posibilidad como ciudadanos de saber quiénes son las personas que tienen este beneficio. Por supuesto que por ese beneficio pagarán impuestos. Por supuesto que las personas que reciben un subsidio también pagan impuestos cuando van a pagar y compran leche, agua, huevo, pagan ese IVA, pagan esos otros impuestos. Entonces, todos pagamos, todos tenemos ese mismo derecho a saber quiénes son las personas que controlan las empresas que se benefician de los recursos de todas y todos. Pero además de este principio, también es importante saber por qué, quiénes son las personas físicas que son los que se benefician de estas empresas, que son los dueños y que las controlan, porque por supuesto, como ahorita explicaban todos los colegas panelistas, hay muchas maneras de esconder la propiedad y hay una posibilidad importante de blanqueo de capitales y de corrupción. Entonces, saber esto públicamente, que todas las personas tengan acceso a esta información, nos permite también abordar estos riesgos y combatir los conflictos de interés. Y esto beneficia a todos. Para los gobiernos, esta información ayuda, porque además el Estado, por más que tenga las capacidades de fortalecer el control y la verificación de la información, mientras el Estado pueda también beneficiarse de alianzas con la sociedad civil y también con las otras empresas que puedan entender que algo pasó y puedan denunciar esto públicamente, eh, el Estado, por supuesto, va a tener aún más herramientas para avanzar y recuperar los activos robados, mantener la integridad del sistema de concesión de las licencias mineras, preservar la integridad de la contratación pública y además también cómo es que las empresas locales participan en el suministro de minería. O sea, todo esto ayuda también a mejorar el clima de inversión. Las empresas gastan muchísimo dinero en ejercicios de compliance para saber con quiénes van a asociarse, con quiénes van a aliarse, de dónde vienen, cuáles son los antecedentes de las personas con las que están firmando. Si queremos atraer inversión, reducir estas entradas a la información que nos da a las empresas una cancha pareja, pues por supuesto que también ayuda a que las empresas tengan un espacio más seguro. Como decía, las empresas también se benefician de tener un clima de funcionamiento mucho más limpio y justo. Hay también una evidente ventaja con la licencia social para operar. Las empresas pueden abiertamente publicar que no tienen ningún conflicto de interés, que los dueños no tienen ningún antecedente penal, que tienen además una motivación legal y de buena fe para explotar los recursos de todas y todos, ¿no? Y además también, por supuesto, ayuda a que las empresas sepan quiénes son los que les proveen y quiénes son sus socios comerciales. Hoy por hoy, muchas de las empresas que están desarrollando, por ejemplo, autos eléctricos, tienen que cumplir con regulación que les obliga a divulgar quiénes son sus beneficiarios finales. Si, los beneficiarios finales de sus proveedores o sus socios. Si esta información ya está pública, le ahorramos un montón de dinero en compliance a esas empresas y garantizamos la seguridad el sistema y del sector extractivo para todas y todos. La sociedad civil y los periodistas como parte de esa sociedad civil, pues por supuesto también tienen mejores herramientas para colaborar con el gobierno en la supervisión y la rendición de cuentas, identificar señales de alarma y apoyar investigaciones independientes que lo único que hace es, por supuesto, garantizar que la cancha está pareja, que el gobierno cumple con sus obligaciones y que además también ayuda también a encontrar estos puntos ciegos que mencionaba justo en la presentación anterior. No todos tenemos ojos para ver todos los puntos ciegos. Mientras más ojos tengamos, mejor verificaciones podremos tener. Entonces, el gobierno le permite prevenir la corrupción, rastrear los flujos ilícitos financieros. A los periodistas y a la sociedad civil le ayuda también a entender qué está pasando
el uso de esta información y la divulgación de esta información ayuda también a que haya un mejor ejercicio del gasto público, y el sector privado también tiene mejores oportunidades de tener independencia en sus procesos, claridad y ganar también licencia social para operar. Ahora, el AIT también identifica, digamos, cuatro riesgos importantes en las cadenas de valor de los minerales de la transición, en particular en la transición energética, que ahora también está todo muy de moda y con un enorme crecimiento en la demanda de estos minerales críticos o minerales de transición. Hay un flujo muy importante en América Latina para mayores inversiones. Entonces, hay también, por supuesto, em, un riesgo internacional en que las rivalidades geopolíticas pueden debilitar la cooperación. Ahorita hay muchos contratos y muchos acuerdos entre gobiernos que no necesariamente son públicos en su totalidad y donde se pueden esconder muchos riesgos de corrupción. Eh, Naturalmente también, Catherine lo decía al principio en la presentación suya, el riesgo con el precio, por ejemplo, ahorita tan elevado del oro, hay un enorme flujo y un enorme incentivo por la minería ilegal. Entonces, claramente esto limita a las empresas y también al gobierno a tener todos los estándares de gobernanza bien cumplidos, pero también hay un montón de riesgo de información y de corrupción que está ahí presente porque no tenemos precisamente esa información. Ahora que estamos con la aceleración en este concurso de ver quién explota primero, puede haber también un incentivo a entregar licencias muy rápidamente sin que se cuenten con todas las verificaciones para evitar riesgos de corrupción. Tener información pública sobre beneficiarios puede ayudar a esto también. Ahora, la posición del AIT en la transparencia de los beneficiarios finales es a lo largo de toda la cadena de valor. El AIT tiene un requisito y el AIT fue un pionero en la demanda por la divulgación pública de esta información. El requisito 2.5 del estándar AIT exige que los países se aseguren de que todas las empresas del sector minero, petrolero o de gas que soliciten o participen en una licencia o contrato divulguen sus beneficiarios finales públicamente. No únicamente los que ya la tienen, sino los que están participando en el proceso de licencias. Uno de los logros de los que yo me siento más orgulloso, y aquí le quiero agradecer muchísimo a todos los que han estado participando en eso. eh, en Colombia hemos logrado también con el liderazgo de la Agencia Nacional de Minería que haya ya procesos de verificación de reporte de los beneficiarios finales en el proceso de licenciamiento. Es muy importante que en el proceso de licenciamiento, antes de que las empresas tengan la licencia para explotar o explorar, sepamos si las personas que están controlando estas empresas tienen un interés legítimo, no tienen antecedentes penales, no tienen conflictos de interés, y eso nos permite de saque, antes de empezar con las licencias otorgadas, saber que estamos haciendo negocio o otorgando un permiso a personas y a empresas que tienen un interés legítimo y que ya han cumplido con sus obligaciones de debida diligencia. El estándar IT cubre toda la cadena de valor de la parte extractiva, desde la legislación. Entonces, por ejemplo, podemos saber aquí controles de integridad en la concesión, transferencia de licencias y contratos y también la divulgación, la verificación de que las empresas que están solicitando una licencia han cumplido con la declaración de beneficiarios finales, la producción, la recaudación de ingresos, cómo se asignan esos ingresos públicamente y cómo esos contribuyen también a el gasto social y económico de las empresas. Eh, el AIT, parte de lo que viene muy pegado con la parte de beneficiarios finales, que es muy importante, es la transparencia y la obligación de reporte de las personas políticamente expuestas. Es muy importante saber también que antes de empezar con la divulgación con la autorización de una licencia o un contrato, haya también un conocimiento pleno de que las personas que controlan esta empresa no son personas políticamente expuestas o si lo son, saber que está públicamente divulgado. En algunos países
podrá ser legal y legítimo que personas políticamente expuestas tengan acceso y posibilidades de tener un contrato o una licencia extractiva. Yo, por ejemplo, podría pensar en un caso hipotético de alguna persona que tenga una carrera en educación, que su carrera pública y política no tenga nada que ver con minería, ¿no? Y entonces quiera tener una licencia como un funcionario público, como una persona privada, perdón. Entonces, no hay ninguna vinculación directa, quizás, no hay ningún conflicto de interés directo de su rol público con tener intereses privados en la minería. Bueno, pero tiene que divulgarse de todos modos, porque puede ser que por los contactos que tenga esta persona en educación pueda influir políticamente algunas de las decisiones. Entonces, si bien puede ser legítimo, o pues si bien puede ser legal, hay que tenerlo muy divulgado para que todo sea muy claro y legítimo también. Entonces, creemos que estamos convencidos de que la transparencia en los beneficiarios finales puede también garantizar el cumplimiento de estas prohibiciones para las personas políticamente expuestas, detectar anomalías en las transferencias de las licencias y también, por supuesto, cómo es que los distintos beneficiarios de estas licencias, las empresas, se han comportado en el tiempo. Eh, por ejemplo, hemos avanzado en otros países. En Uganda ya tenemos también la divulgación de la titularidad legal de quienes solicitan las empresas. Entonces ya sabemos quiénes son los titulares legales de los que están solicitando estas licencias. Falta avanzar aún más en quiénes son los que controlan estas empresas. Un caso muy interesante, sucedió esto en Ghana. Una empresa que estaba registrada en Australia quiso solicitar una licencia minera en Ghana. Todo el proceso funcionaba muy bien y de pronto, al analizar los papeles legales de esta empresa y de los dueños de esta empresa en Australia, se dieron cuenta que uno de los accionistas importantes tenía antecedentes penales en Australia y entonces la legislación ganesa prohíbe que personas con antecedentes penales tengan acceso a licencias mineras y eso permitió detener el otorgamiento de esa licencia. Entonces, ayuda esta transparencia al cumplimiento de la propia ley. Em, en materia de producción, de información de cuánto se produce, tener la información sobre los beneficiarios finales publicada ayuda a fortalecer la debida diligencia en la cadena de suministro, aumenta también la competencia en la contratación y ayuda, por supuesto, a la supervisión gubernamental de los operadores. Ahí sabemos qué empresa está diciendo que produjo. Eso no está pasando, por ejemplo, en algunos países en América Latina, que hay empresas que se reportan activas, pero que llevan años sin producir. Entonces, están activas pero no producen, hay que también tener esta posibilidad de machear y de vincular esta información una con otra. Naturalmente, para el Estado es muy importante recaudar ingresos, entonces esta divulgación de beneficiarios finales destapa las empresas fantasma que se usan para la evasión fiscal, frena el blanqueo de dinero y atrae inversión al decir, este es una cancha pareja, todos sabemos con quién estamos negociando. Em, y asimismo también cuando estamos en la parte de la asignación de los ingresos, o sea, cuando hay, por ejemplo, gestión de ingresos que provienen de la explotación de los recursos naturales, también saber quiénes son los beneficiarios finales ayuda a identificar si hay riesgos de desvío de ingresos también y también quiénes están beneficiando de estas asignaciones. En materia de gastos sociales y económicos, también ayuda a detectar conflictos de interés. Imaginemos casos que no son, lamentablemente no suenan casos como muy fuera de lo común a veces en muchos de los países que implementan el estándar y en el mundo, pero la empresa que está haciendo obra pública tiene un beneficiario final que es una persona políticamente expuesta y entonces se beneficia de los contratos que está teniendo la empresa y ahí puede haber un riesgo de corrupción. Em, Tener más información pública fortalece el rol de las fuerzas del orden, mejora la recaudación de ingresos y aumenta también los recursos nacionales. Entonces, el AITI tiene esta perspectiva de abrir esta información, hacerla accesible a todas y todos mediante los informes AITI como una de las primeras herramientas o mediante la divulgación sistemática. Si ustedes revisan la información de las últimas dos validaciones, tanto de Perú como de Colombia, ahí es donde estamos, en donde nos falta todavía el paso siguiente. Reconocemos que hay un marco jurídico cada vez más sólido
que las distintas organizaciones y las autoridades pueden compartir información, pero creemos que falta esta parte del acceso público a esta información que consideramos muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban. De acuerdo contigo con un poco los retos en Colombia, en Perú, un poco para tener esta información de primera mano y accesible, ¿no? Entendemos también los retos que ha sido la implementación del estándar 8.5 y sé que ha habido procesos interesantes, pero que seguimos en ese camino de mejorar esa implementación. Gracias por esas perspectivas. Ya para ir cerrando, y como último momento del webinar, regresa con nosotros Catherine Alfonso. Catherine, como saben, es especialista en transparencia corporativa, beneficiarios finales y flujos financieros ilícitos. Catherine nos va a ayudar con las conclusiones y recomendaciones a partir de lo que hemos escuchado, pero a partir también de la experiencia de las UIFs, a partir de cuál es el rol estratégico de Haití en esta temática, eh, y con ella daremos y concluiremos el webinar. Adelante, Catherine. Gracias, Manuel, y gracias, Esteban, Diego y Carlos, por presentar estos componentes tan diversos de lo que implica el universo de comprensión de los beneficiarios finales y su aplicación práctica a contextos relacionados con recursos naturales, sector extractivo y delitos ambientales. Aquí como unas recomendaciones finales, principalmente orientadas a esta oportunidad que tenemos en este momento en Perú y Colombia, principalmente países que en este momento están cambiando de presidencia, que están implementando nuevos gobiernos y que nos van a requerir unos retos, digamos, a nivel regional también para continuar, digamos, este trabajo que se ha venido realizando desde las diferentes autoridades en materia de beneficiario final. Principalmente es mejorar el uso de la información que ya se tiene en los registros privados de beneficiario final con el fin de seguir haciendo un escrutinio mucho más detallado de las empresas que, como ustedes pudieron ver en las presentaciones de las unidades de inteligencia financiera, son bastantes los eslabones dentro de la cadena de suministro que componen empresas que hacen parte, digamos, como tal de estos esquemas que pueden facilitar el lavado de dinero y que implican que se tenga más información y más análisis de esas empresas que componen estas cadenas de valor del oro y que pues ya, digamos, tienen una información recogida mediante los registros privados existentes. También la incorporación de medidas robustas de debida diligencia en los diferentes actores que componen esta misma cadena de suministro. Aquí hablamos de poder implementar, de pronto ampliar el espacio de sujetos obligados antilavado y contra la financiación del terrorismo que hacen parte de estas cadenas del sector minero, que sé que en Perú pues es bastante amplio, en Colombia de pronto podría hacerlo un poco más, pero también poder tener unos mayores sujetos obligados de información que puedan colaborar de forma directa con las unidades de inteligencia financiera y fiscalías. También tener más fuentes de información de quienes componen la cadena de valor y también me parece excelente el llamado que hace Carlos a que cada vez más las unidades de inteligencia financiera tengan también acceso a esa información de carácter ambiental, a esos insumos que sé que también desde la sociedad civil se tienen en cuanto a monitoreo de la deforestación, en cuanto a los lugares donde están justamente operando la actividad minera, porque esto también complementa y facilita que se den estas investigaciones de carácter conjunto, así que también es muy importante que esa información esté disponible. Y en la misma línea que Haití lo propone, pues que en algún punto pueda llegar a ser también información de carácter público o parcialmente público, que esta es una gran discusión, digamos, alrededor de quienes hemos venido siguiendo este tema y que pues depende mucho de las condiciones, digamos, jurídicas y legales de cada país, pero que pues cada vez más hay una necesidad mucho más amplia de poner esta información en la esfera pública para quienes pues necesitan trabajar con información de este nivel. También poder seguir haciendo un seguimiento muy constante a la información del comercio exterior, que como lo pudimos ver, y también nos planteaban como tres momentos, digamos, como tal, importantes en cuanto a extracción, comercialización y exportación. Es en el comercio exterior donde más información podemos analizar, donde más información podemos, digamos, detectar patrones inusuales, señales de riesgo como las que pudimos ver en las presentaciones y que nos facilita también a los actores que no estamos dentro del ecosistema de las autoridades y del law enforcement poder hacer también un análisis paralelo o conjunto y poder detectar también algunas alertas.
También la posibilidad de considerar reformas legislativas a futuro. Ha habido algunas organizaciones en el contexto colombiano que también han mencionado posibilidades de cambios legislativos a la normativa actual que se tiene sobre la ley anticorrupción, poder empezar a pensar, por ejemplo, en la inclusión de algunas otras entidades clave a la información del beneficiario final que está en los registros, o potencialmente pensar en un modelo de legítimo interés de acceso a la información del beneficiario final, o incluso poder pensar en un escenario donde fuera la información de carácter público. Sé que esto es un tema pues que ha sido ampliamente debatido, pero es una posibilidad de cara al futuro en materia de poder pensar de pronto incluso un registro específico para el sector extractivo, por ejemplo, entre otras opciones que ya han funcionado en otros países del mundo. Y finalmente, pues continuar con la implementación del estándar 80, seguir apoyando los comités tripartita que operan en Perú y Colombia, seguir apoyando que dentro de la labor de 80 en estos países, pues se pueda seguir contemplando la posibilidad de tener cada vez más acceso a la información del beneficiario final. Y creo que con esto cerramos un poco más como este webinar que nos permitió desde diferentes perspectivas traer a colación y comprender un poco más cuál es la utilidad práctica de esta propuesta y de esta perspectiva y de esta herramienta pragmática para combatir delitos como la minería ilegal, como la tala ilícita, como el tráfico de fauna, en un marco de países como Colombia y Perú que cuentan con una robustez jurídica y con unos registros y con unas implementaciones muy interesantes y que también le permiten dar ideas a nivel regional a otros países para poder moverse en esta implementación. Así que agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron, al equipo de FCDS Perú y también a los panelistas por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Katherine. Damos por concluida, por terminada este webinar. Gracias nuevamente a los panelistas y FCS se compromete nuevamente a continuar construyendo esos espacios de discusión necesarios para poder contribuir a reducir la criminalidad en torno a la extracción de recursos naturales. Que estén bien, bonito día, hasta luego.